comenzar el debate hablando de la pandemia, evidentemente, porque quien asuma el gobierno y quienes asuman la función parlamentaria desde el 28 de julio, lo primero que van a tener que pensar es en la pandemia. Nuestros invitados son Marité Bustamante, que postula al Congreso por Juntos por el Perú, y Alejandro Cavero, que también postula al Parlamento por la agrupación Avanza País. Muy buenas noches a los dos. Bienvenidos a este debate que consta de temas concretos que se les van a plantear. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches a Marité también. Se les van a plantear temas muy concretos y cada uno va a tener 1 minuto 30 para responder. Temas relacionados a planes de gobierno y a la pandemia, a la vacunación a nivel nacional, a empleo para jóvenes, y queremos también tocar algo de la necesidad de una nueva constitución. Y también habrá un momento en el cual el uno le pregunte a la otra y viceversa. Les voy a dejar el primer tema porque tenemos que ir a la pausa. El primer tema tiene que ver con los planes de gobierno de sus partidos. De un total de 10 planes han sido evaluados por Vidensa Consultores para encontrar si incluyen o no las 11 medidas recomendadas por la OMS contra la pandemia. Y en el caso, por ejemplo, de Juntos por el Perú, consigue un 32% de las recomendaciones de la OMS. Es bajo. Y en el caso de Avanza País tiene un 5%, lo cual a simple vista es muy bajo. Entonces, resulta preocupante porque, según este mismo estudio, las agrupaciones políticas no lo están tomando con la seriedad debida. Vamos a la pausa y regresamos con las intervenciones de nuestros invitados, Marité Bustamante de Juntos por el Perú y Alejandro Cavero por Avanza País, porque nada está dicho. Estamos en el debate Nada está dicho con Marité Bustamante de Juntos por el Perú y Alejandro Cavero de Avanza País. Les planteé el tema en el segmento anterior. Sus planes de gobierno en la evaluación de Vidensa no dejan bien paradas a sus agrupaciones políticas. 32% de las recomendaciones las cumple Juntos por el Perú, Avanza País tan solo el 5%. La pregunta es, ¿cuáles serán las acciones que implementarán sus partidos en la lucha contra la pandemia para bajar los contagios, las muertes, pruebas, disponibilidad de vacunas, circulación de aire en espacios cerrados, oxígeno y más? Marité Bustamante, a continuación, empieza este debate y tiene 1 minuto y medio. Adelante. Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos ven. Desde Juntos por el Perú hemos señalado que salir de la pandemia necesita de una vacunación universal y gratuita, y que para ello es muy importante que el Estado no tenga ningún sesgo ideológico a la hora de tocar las puertas a los laboratorios para comprar las vacunas. Hoy estamos además en un momento de escasez mundial de vacunas, por eso nosotros hemos rechazado con firmeza siquiera la falsa expectativa de que los privados puedan importarlas. En segundo lugar, sí hemos dicho que es muy importante sumar a los privados a la distribución. Por eso hemos saludado, por ejemplo, que el Ministerio de Salud haya tenido un acuerdo con las EPS para que los adultos mayores con seguro privado puedan vacunarse. Además, quiero referirme en estos últimos segundos a lo que es muy importante: los espacios al aire libre y asegurar reducir los índices de contagio en el transporte público. Desde Juntos por el Perú garantizamos que la ATU va a implementar la reforma del transporte y que esa reforma va a implicar la renovación de la flota y la formalización de los trabajadores, que es fundamental para garantizar aforos y medidas de seguridad en los trabajadores del transporte. Además, hemos dicho que vamos a tener un plan intensivo en la generación de espacios públicos, principalmente en los barrios populares, donde hay un déficit muy grande de espacios públicos. Marité Bustamante, es el turno de Alejandro Cavero. La misma pregunta, 1 minuto 30. Muchas gracias, Jaime. Un saludo a Marité. Jaime, mira, no vamos a poder resolver el problema de la pandemia si no resolvemos los problemas estructurales que tenemos en el Perú, empezando por el Estado fallido que tenemos. Tenemos un Estado evidentemente disfuncional a quien le hemos dado la responsabilidad de administrar las vacunas, y mira cómo lo viene haciendo muy mal con los escándalos en la selva respecto a las vacunaciones irregulares. Necesitamos
resolver el problema del Estado como punto primordial del plan de gobierno de Hernando de Soto para poder hacer que podamos reactivar la economía o pensar en cualquier otra situación posterior. Y para eso tenemos que reformar la forma en cómo funciona el sistema de salud. Hoy día, por cada sol que se gasta en inversión pública en salud, se gastan 6 en gasto corriente, ¿no? Evidentemente, el primer nivel de atención en salud es el más abandonado. Las postas médicas, más del 50% no tienen médico en el Perú. Necesitamos reasignar el gasto al primer nivel de atención. Necesitamos vacunar lo más pronto posible. Para eso yo he sostenido en varias oportunidades que necesitamos usar todas las herramientas a disposición. Estamos en una economía de guerra. Tienen que ayudar los públicos y los privados. Es mentira que no se puedan, que los privados, que los laboratorios no negocien con privados. Laboratorios rusos negocian con varios privados alrededor del mundo. No le amanatemos las manos al sector privado antes de dejarlos intentar. Hay escasez de vacunas, es cierto, pero si los privados pueden importar vacunas y aplicarlas en el Perú, sería enormemente beneficioso. No les quitemos la posibilidad de intentar. Y el Estado lo puede hacer en paralelo, vacunando a los más vulnerables y los que menos recursos tienen. Cuando vacunemos a la gente, podremos reactivar. Alejandro Cavero, en esta parte del debate. Vamos ahora con otro tema también relacionado a las vacunas. La vacunación subrepticia de altos funcionarios, bien lo señalaba Alejandro, ha merecido el rechazo masivo de la población. Ni qué decir con los casos de Ucayali y de Loreto, alcaldes, exalcaldes, gente que no tenía nada que ver, ex trabajadores, Dios mío. Se pusieron por delante en la cola, dejando atrás a adultos mayores. La pregunta es, ¿qué sanciones merecen funcionarios como estos y qué garantía ofrecen ustedes en nombre de sus partidos a que en un gobierno suyo quienes tengan poder no sacarán partido de las vacunas? 1 minuto 30 para Marité Bustamante. La primera garantía es que nosotros hemos dicho públicamente que apostamos por una vacunación gratuita. No podemos pasar de un vacunagate clandestino a un vacunagate pago, por el cual alguien que tiene dinero puede adelantarse en la cola vulnerando los criterios epidemiológicos. En relación a las personas que aprovechando su cargo público acceden indebidamente a una vacuna, allí claramente se configura un delito penal y por tanto esas personas tienen que ser procesadas y sancionadas. En el ámbito administrativo tienen que ser retiradas de su cargo conforme al debido proceso. Nosotros desde Juntos por el Perú creemos que es muy importante que la ciudadanía recupere la confianza en las autoridades y que para recuperarla tenemos que ser tajantes contra la corrupción. No aceptar vacunaciones indebidas, no aceptar vacunaciones pagas y tampoco aceptar que se nos mienta en relación a vacunaciones que se realizan en el extranjero. Muy bien. Le quedaban 30 segundos, pero ha sido la intervención de Marité Bustamante. La misma pregunta para Alejandro Cavero. Tiene 1 minuto 30. Necesitamos traer la mayor cantidad de vacunas. Mientras sigamos con la escasez de vacunas y el Estado con el monopolio de la distribución y la aplicación, vamos a seguir con el mismo problema. Necesitamos traer la mayor cantidad de vacunas, que la puedan traer la mayor cantidad de entes posibles, públicos y privados, para administrarlo lo más rápido posible a la mayor cantidad de personas. Aquí se quiere empoderar a un Estado que está haciendo agua por todos lados. Aquí se quiere seguir dando responsabilidades a un Estado que está probando ser tremendamente fallido y corrupto. Entonces, evidentemente, por ahí no viene la solución. Yo soy de la idea de que necesitamos abrir esto, permitir la mayor cantidad de entidades aplicando la vacuna y traer además la mayor cantidad de vacunas que sea posible, tanto de parte del Estado como de parte del sector privado. Cada vacunado adicional genera enormes externalidades positivas a la sociedad, nos permite alcanzar el 80% de inmunidad de rebaño, reduce el peso sobre los hombros del Estado. Hoy día la gente efectivamente tiene que ir, como en el caso de Hernando de Soto, cuyo Estado no le ha garantizado poder vacunarse a sus 80 años, ¿no? Y ha tenido que ir a buscar una vacuna. Dices, el Estado fallido que tenemos, al cual la izquierda quiere seguir empoderando y evidentemente no va a lograr cumplir su objetivo en el momento, ¿no? Sí coincido en que hay que sancionar severamente a quienes, digamos, usando su poder público, su poder político, se benefician ellos y sus allegados, tanto lo que ocurrió en la selva como lo que hizo Martín Vizcarra y sus ministros en su momento, ¿no? Eso hay que sancionar con toda severidad, pero es un problema estructural. Alejandro Cavero, sobre este tema, que además merecería una mayor explicación de el plan de Avanza País sobre sanciones muy concretas, vamos a hacer una réplica, 1 minuto cada uno, sobre sanciones concretas a altos funcionarios. Nos gustaría también escuchar qué piensan sobre Loreto, Ucayali y el vacunagate masivo nacional. Vamos a darle 1 minuto a cada uno, ¿de acuerdo? 1 minuto para Marité Bustamante. Bueno, en relación a Martín Vizcarra, consideramos, y en general a los
todos los funcionarios involucrados en el caso del Vacunagate, creemos que es necesario que las investigaciones penales avancen, que estos sean sancionados. Y en el caso particular de las altas autoridades políticas, que estas también puedan tener una inhabilitación política luego de un proceso en el Congreso de la República. En relación a los casos que se han suscitado en la selva del Perú, creemos que el proceso administrativo tiene que ser célere para retirar a esas personas de sus cargos y que la Fiscalía tiene que iniciar las investigaciones que se requieran para iniciar un juicio penal en torno a este uso indebido de las vacunas. Lo mismo para Alejandro Cavero, sanciones concretas sobre el Vacunagate. Un minuto, por favor. Toda severidad, Jaime, porque no hay mayor coima, incluso mayor que la coima monetaria, que la coima de decidir salvarte la vida o no salvarte la vida, que es la coima que aceptó el señor Vizcarra y los ministros que se vacunaron en ese momento, ¿no? Eso tiene que investigarse profundamente por el Ministerio Público, porque yo creo que estamos ante un evidente caso de corrupción, y lo mismo estoy seguro ocurre en el caso de la selva, ¿no? Necesitamos sancionar con la mayor drasticidad a los funcionarios que usan su poder político, que usan el poder público para beneficio personal. La corrupción no es otra cosa que el pago por un favor político, por una prebenda pública. Entonces tenemos que sancionar eso con la mayor drasticidad, y en el gobierno de Hernando de Soto no habrá contemplación para la gente que utilice el poder público para beneficio personal. De acuerdo. A ver, el siguiente tema, la necesidad de una nueva constitución, que ha sido planteada incluso desde antes de la pandemia. Hoy se señala como una salida a demandas postergadas por décadas, las desigualdades que se han hecho notar con la pandemia y desigualdades económicas que son parte del paisaje social de nuestro país. Un fenómeno similar ocurre en Chile en este momento. Sin embargo, sería mediante un referéndum que se discuta un nuevo marco constitucional. ¿Cuál es la necesidad real de una nueva constitución y qué cambios concretos traería? Marité Bustamante tiene 1 minuto 30. Desde Juntos por el Perú sabemos que la prioridad es salvar vidas y reactivar la economía. Sin embargo, creemos que un momento de crisis como el que vivimos es también una oportunidad para mirar al futuro y refundar las bases de nuestra sociedad y de nuestro Estado, que se ha visto imposibilitado, incapacitado de salvar esas vidas en medio de un sistema de salud colapsado y de privados que se han atrevido a lucrar con la vida de la gente, poniéndole precio exorbitantes a camas UCI o a balones de gas. Por eso, de oxígeno. Por eso nosotros hemos señalado que es muy importante iniciar un proceso constituyente. Y no porque Juntos por el Perú lo desee, sino preguntándole a la ciudadanía. Hemos propuesto la necesidad de un referéndum que le pregunte a la gente si quiere o no cambiar la Constitución. Nosotros creemos que sí, que necesitamos cambiar la Constitución, en primer lugar, para recuperar la dignidad de gobernarnos por normas dadas en democracia y no en dictadura. En segundo lugar, porque creemos que necesitamos reformas profundas en torno a los siguientes temas. 1, la compra de los procesos electorales a partir del financiamiento privado de campañas. 2, la reforma tributaria y la necesidad de implementar un principio progresivo. Y 3, en mi caso particular me interesa muchísimo recuperar el rol planificador del Estado, en especial en relación al suelo urbano, para garantizar que se evite la especulación inmobiliaria y podamos habilitar una política de vivienda social. Muy bien, tiempo exacto cumplido. La misma pregunta para Alejandro Cavero. ¿Cuál es la necesidad real de una nueva constitución y qué cambios concretos traería? 1 minuto 30. Sí, mira, Jaime, Marité lo ha dicho con claridad. El que ha funcionado mal estos últimos años ha sido el Estado. La economía ha hecho su trabajo, ha generado recursos, el sector salud se ha duplicado el presupuesto de salud durante los últimos 10 años, el presupuesto público se ha incrementado enormemente. El que ha fallado tremendamente no es la economía, no es el sector privado, el que ha creado riqueza, el que ha creado trabajo. Ha sido el Estado fallido que tenemos y que ha mostrado su peor cara y sus mayores falencias en esta pandemia. Y la reforma de la Constitución que tenemos que hacer tiene que ver con el capítulo institucional y con el capítulo político. Pero para eso no tenemos que tirar todo lo que ha funcionado bien a la basura, más aún en un contexto de tremenda crisis económica y sanitaria, donde la gente lo que está buscando en este momento es certeza, es recuperar el empleo, recuperar la inversión, y la inversión solo se genera con confianza. Si en este momento ponemos en stand-by las principales reglas de juego de la economía, eso solamente va a retraer la inversión y afectar finalmente el bolsillo de los más necesitados y los más golpeados
luego por esta pandemia. Lo que tenemos que ir es hacer las reformas que tenemos que hacer y que tenemos que ajustar, sobre todo en materia política, por ejemplo. Ahí yo tengo 4 propuestas muy concretas en reformas políticas que podemos llevar al Congreso: distritos uninominales, voto voluntario, bicameralidad para tener mejores leyes, acabar con el populismo, con la demagogia que han destruido la estabilidad fiscal del Perú, la renovación del Congreso para mitad de periodo, para que sean los ciudadanos quienes decidamos entre las contiendas de Ejecutivo y Legislativo y que no sean las vacancias, las disoluciones. Hay muchas cosas que mejorar, pero no hay que tirar todo al tacho para mejorar lo que tiene que ser mejorado. Tiempo cumplido para Alejandro Cavero. Llegamos a la parte final en la que, en este caso, Marité Bustamante le hará una pregunta a Alejandro Cavero, quien tendrá 1 minuto para responder, y viceversa luego. Alejandro Cavero le hará una pregunta a Marité Bustamante y ella tendrá 1 minuto para responder. Marité Bustamante le hace la pregunta a Alejandro Cavero. Adelante, Marité Bustamante. Sí, Alejandro, me he quedado con una curiosidad después de lo que leí en Twitter el otro día. ¿Qué ha cambiado en 4 años de Hernando de Soto? ¿Por qué hace 4 años pensabas que no conocía la realidad del país, que de hecho no estaba preparado para gobernar y una infinidad de cosas que no voy a repetir? ¿Qué ha cambiado en ti para que ahora postules por alguien que hace 4 años desacreditabas? 1 minuto para responder. Muchísimas cosas, Marité, y yo lo he mencionado en varios momentos. Yo no conocí a Hernando de Soto el año 2016. Esa es una columna de hace 5 años en el contexto de la segunda vuelta del 2016. Me es curioso también que varias gente de la izquierda le pare diciendo al Partido Avanza País que nosotros estamos llenos de fujimoristas. Bueno, yo te cuento que yo estaba en contra de la campaña de Keiko Fujimori el año 2016 y que nunca he compartido sus ideas. Entonces, evidentemente, eso no tiene ningún asidero. ¿Qué ha cambiado en mí? Que yo he conocido a Hernando de Soto. Yo en esa época no lo conocía y ahora que lo he logrado conocer he encontrado un extraordinario ser humano que creo que sería el mejor presidente que podría tener el Perú en este momento, que conoce a profundidad las reformas estructurales de fondo que hay que hacer. Yo tampoco había leído, por ejemplo, el Ministerio del Capital cuando hice esa crítica hace 5 años y no había comprendido las reformas que plantea Hernando de Soto para el Perú. Por tanto, déjame decirte que sí, que muchas cosas han cambiado y que ya tenemos la extraordinaria oportunidad de poder tener a uno de los mejores presidentes que podrá tener el Perú, evidentemente muchísimo mejor que la señora Mendoza. 1 minuto, exactamente. Ahora Alejandro Cavero puede hacerle una pregunta a Marité Bustamante, quien tendrá 1 minuto para responder. Adelante, Alejandro. Gracias. Yo quiero ir a una pregunta un poquito más de fondo sobre la propuesta de Juntos por el Perú. Quiero preguntarle a Marité todo lo que está proponiendo la señora Mendoza, los bonos, etcétera. Ella dice que lo va a financiar con la eliminación de las exoneraciones tributarias, ¿no? Que eso es más o menos unos 15.000 millones de soles, pero que comparado con el presupuesto de la República, que son 180.000 millones de soles, realmente es un porcentaje bastante ínfimo. Entonces quiero preguntarle a Marité, ¿de dónde van a sacar los recursos para cumplir todas las promesas que está haciendo la izquierda o simplemente las van a defraudar como han hecho varias veces en el pasado? Gracias. 1 minuto para responder. Bueno, los que han defraudado hace 30 años a los peruanos es justamente la derecha, esa derecha que implementó un modelo en dictadura y que hoy nos ha heredado un Estado fallido a imagen y semejanza de la clase política y empresarial que lo ha capturado. Nosotros hemos dicho que vamos a tomar 2 medidas. En la línea de lo que el Fondo Monetario Internacional ha señalado, vamos a usar los ahorros fiscales de manera responsable para garantizar 15.000 millones de soles para dar un bono en agosto y en septiembre, y además para defender y garantizar los insumos a la primera línea de lucha contra el hambre. En segundo lugar, hemos dicho claramente que no nos va a temblar la mano por implementar una reforma tributaria que implemente el principio de progresividad, es decir, que paguen más los que más tienen. Vamos a acabar con las exoneraciones tributarias que no se justifican, vamos a reducir la evasión y elusión fiscal y también hemos dicho que vamos a aplicar un impuesto a las grandes fortunas temporal que abarque a las fortunas de 100 millones de dólares. 1 minuto y con esta rueda final de preguntas entre cada uno de nuestros participantes termina este debate. Les agradezco muchísimo, ha sido un debate muy alturado y lleno de ideas y les deseo lo mejor. A Marité Bustamante de Juntos por el Perú y Alejandro Cavero de Avanza País. Jóvenes además, por cierto, sangre nueva. Hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Muchas gracias. Rápidamente tenemos información de Cancillería en estos momentos al cierre del programa. Se da cuenta lo siguiente: el canciller Alan Wagner se reunió con el embajador de Rusia, Igor Romanchenko, a fin de agilizar las gestiones relacionadas con el registro sanitario condicional de la vacuna Sputnik V y de continuar las negociaciones sobre el contrato de suministro. Se va avanzando, se va avanzando.
la vacuna Sputnik sería el siguiente objetivo. Cifras del coronavirus al cierre del programa de hoy. Tenemos 7.946 casos nuevos. De esos 7.946 casos nuevos, 2.562 corresponden a las últimas 24 horas. 2.562. Ahí está la sala situacional del MINSA. Se han tomado 68.437 pruebas. La positividad sigue en 16.8%. Hospitalizados tenemos hasta el momento 15.112, 117 menos hospitalizados en relación a la cifra anterior. Tenemos, eso sí, 2.276 peruanos en UCI, 23 más, 175 peruanos y peruanas han muerto por COVID-19 en las últimas 24 horas. A esas 175 familias va nuestro abrazo y el programa dedicado a ellos y ellas. 7.802 recuperados en las últimas 24 horas. Y en cuanto a las vacunas, hasta las 9 de la noche tenemos que 524.035 personas han sido vacunadas con la primera dosis y 250.351 personas han sido vacunadas con la segunda dosis. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches, cuídense mucho, por favor. Descubre el antiguo Perú con el Museo Larco. Como en toda sociedad agrícola, los antiguos peruanos tenían gran necesidad de conocer y registrar los ciclos de la naturaleza. La experiencia y el cuidadoso registro de la información que la naturaleza brindaba permitió a todas las sociedades humanas entender la permanente y constante repetición de situaciones semejantes a las vividas anteriormente. Cada atardecer, el sol se hundía en el horizonte, pero después del tiempo del descanso nocturno, aparecía nuevamente y se iniciaba un nuevo amanecer. Una estación de lluvias daba paso a una estación seca, pero después volvían las lluvias. Los antiguos habitantes de nuestro territorio aprendieron a predecir los cambios sutiles de la naturaleza y a calcular el paso del tiempo, leyendo con precisión la información del cielo e interpretando adecuadamente los anuncios de animales y plantas. Los ciclos naturales se manifiestan, en realidad, como recorridos en espiral.